efectos de la fundamentación del dictamen de minoría, tiene la palabra el diputado Luis Mario Pastori. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, quiero adelantar desde ya el rechazo al dictamen de mayoría del proyecto en tratamiento porque lo consideramos lesivo a los intereses de los contribuyentes de los impuestos provinciales, en particular del impuesto sobre los ingresos brutos y el impuesto de sellos, dos de los tributos seguramente más regresivos en términos económicos que integran el sistema tributario argentino. No desconocemos, presidente, que las urgencias fiscales son mayúsculas, pero la necesidad de mayores ingresos tributarios está asociada a la otra necesidad, que es la recuperación de la actividad económica y además a una meticulosa y sustancial baja del gasto público, que no para de crecer, más allá de las previsiones del presupuesto 2021, el que, según palabras del ministro Guzmán, constituye su plan económico. Así nos va. Sin embargo, este gobierno nos propone todo lo contrario. Medidas desesperadas y a contrapelo de la realidad que toma día por día y que desde que asumió ha incrementado la presión fiscal aumentando las alícuotas de impuestos existentes o creando impuestos nuevos en un total de 19 medidas. Esta noche fueron detalladas una por una en los 15 meses de gobierno, o sea, a razón de más de una por mes. La contracara de esto son las más de 20 empresas, muchas multinacionales que se han ido del país buscando mejores horizontes y que también fueron detalladas esta noche. La presión fiscal, presidente, nación más provincias, era a fines del 2015 del 31,5, fue un pico histórico. Bajó a diciembre del 2019, casi 3 puntos, 2,8. La presión provincial también bajó en ese periodo del 5,3 al 4,9, tomando solamente la provincial, y volvió a subir a diciembre de 2020 la nacional del 28,7 al 30,5 y la provincial del 4,9 al 5,1. Datos de economía de la nación. ¿Qué pasó entonces en el año 2020? Es la pregunta que surge, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, estos 19 aumentos de impuestos o impuestos nuevos que recién decíamos explica en gran medida la fuga de empresas a otros países de la región y también la caída del 10% del PBI, la más grande de todas, de toda la región. La presión fiscal se calcula en el numerador la recaudación de impuestos de un año, la recaudación efectiva, y en el denominador el PBI. Cuando el PBI cae, evidentemente la presión también aumenta. Cuando el numerador, o sea, la recaudación aumenta y el PBI permanece igual, también la presión fiscal aumenta. Bueno, todo esto es lo que ha pasado en la Argentina. Esta prórroga de la aplicación del consenso fiscal de 2017 se concentra fundamentalmente en las siguientes consecuencias, porque habilita a las provincias en materia impositiva durante el corriente año a varias cosas. Recién el miembro informante de la mayoría hizo mucho hincapié en un aspecto parcial del consenso fiscal 2020, que es lo referido al tema de deudas, pero no hizo mención a las cuestiones de tipo impositiva que las provincias podrán llevar adelante. Básicamente, en forma resumida, podrán suspender la desgravación inmediata de los ingresos provenientes de actividades de exportación de bienes y de exportación de servicios. Mire, en el año 2017, cuando se firmó el consenso fiscal entre Macri y los entonces gobernadores, Misiones
en realidad era la única provincia que gravaba con ingresos brutos a las exportaciones de bienes y que se vio obligada a dejarlo sin efecto por efecto de ese Pacto Fiscal 2017. Esto ahora se deja en suspenso, por lo cual no solamente Misiones, sino cualquier provincia, cualquier jurisdicción, queda habilitada para implantar ingresos brutos a las exportaciones. Una barbaridad en términos económicos. O sea que ingresos brutos, que es uno de los peores impuestos que tenemos, que se exporta además porque no se devuelve en frontera como el IVA, no solamente que es un impuesto que se exporta, sino que ahora se podrá gravar con ingresos brutos a los ingresos por exportación, tanto de bienes como de servicios. Ojalá que esta habilitación que le va a dar esta ley de aprobarse a las provincias, ojalá que ninguna la utilice, ojalá que quede ahí como letra muerta. También les va a permitir congelar la baja gradual de las alícuotas de ingresos brutos a las vigentes en el año 2019, donde, por ejemplo, la industria manufacturera, que tenía en 2019 un tope del 1,5%, que debía bajar al 1% en 2020 y que debía bajar al 0,5% en 2021, para llegar a estar exenta en el 2022 a partir del 1 de enero, va a quedar en el 1,5% del año 2019. La construcción, que del 2,5% debía llegar ahora al 2%. O la actividad de transporte, que de estar grabada al 2% en 2019, debía quedar exenta en el 2021. O la actividad de agricultura, ganadería y pesca, que del 0,75% en 2019 debía haber quedado exenta ya desde el año 2020, etcétera, etcétera. Podría seguir con otras actividades. Quiere decir que lo que produce esta prórroga, o esta suspensión, mejor dicho, de la aplicación del Pacto Fiscal de 2017, es que las alícuotas de ingresos brutos no van a poder seguir bajando gradualmente como estaba previsto y van a quedar en aquella alícuota tope del año 2019. Alguna provincia que pueda estar por debajo de esa alícuota tope podrá aumentar hasta llegar a ese límite. En el impuesto de sellos, otro mal impuesto, porque grava a la actividad económica instrumentada, las provincias se habían comprometido a no aumentar las alícuotas referidas a las transferencias de inmuebles y automotores. Este compromiso queda congelado, al igual que la alícuota al 0,75 para el resto de los actos y contratos que debían bajar al 0,25 en 2021 y eliminarlo a partir del 1 de enero de 2022. Esto tampoco va a ocurrir y van a quedar grabados con un tope del 0,75. Además también, como decía, tampoco va a quedar firme el compromiso de no aumentar las alícuotas referidas a la transferencia de inmuebles y de automotores. Sigue vigente la obligación de eliminar la extraña jurisdicción en ingresos brutos y sellos, de eliminar una sobretasa por los bienes que provienen de extraña jurisdicción en las provincias. No obstante lo cual, y acá me vuelvo a referir lamentablemente a mi provincia de Misiones, acá se ha establecido y perdura lo que en la jerga local se denomina como aduana paralela o aduana interna, donde, fíjense, todo proveedor que viene de otra jurisdicción, de cualquier otro lugar del país, para poder ingresar sus mercaderías a la provincia, debe pagar un anticipo en concepto de ingresos brutos tan gravoso
que ya desde hace un tiempo varios proveedores cada vez más han dejado de vender bienes a los comercios provinciales o directamente los dejan en jurisdicción de Corrientes, donde el comerciante misionero debe hacerse cargo de la mercadería en Corrientes, hacer el traslado a Misiones por su propia cuenta, se tiene que hacer cargo del pago en la aduana paralela para poder ingresar la mercadería, que es un mayor costo, que claro está, lo pagamos luego todos los consumidores finales en el precio en las góndolas. Bueno, esta medida sigue vigente y la provincia de Misiones, me parece que no hay ninguna otra en el país que aplica este tipo de medidas, podrá seguir haciéndolo sin ningún tipo de inconvenientes. Por supuesto que los incumplimientos de las jurisdicciones provinciales no les generan ninguna consecuencia. Lo que se firma en el consenso fiscal y después no se cumple, con motivo de alícuotas, hay varias provincias que no respetan los límites de las alícuotas y aplican mayores que las que se han comprometido a través del pacto fiscal, porque seguramente va a venir muy pronto un próximo pacto fiscal número no sé cuánto. Tenemos el pacto fiscal 2017, 2018, 2019, 2020, cada año un pacto fiscal, en donde cada uno de ellos es como que le blanquea a aquellas que no han... Es una suerte de moratoria, blanqueo, ¿no? De blanqueo más que de moratoria. El Poder Legislativo, tanto nacional como los provinciales y municipales, somos los primeros responsables de este desastre, porque el Poder Legislativo es el responsable constitucional de sancionar las leyes impositivas por aplicación del principio de legalidad, siendo el único facultado, en consecuencia, para imponer tributos. ¿Qué debemos hacer entonces? Tomar conciencia desde el Poder Legislativo en poner todo el esfuerzo en disminuir y no aumentar los tributos, y más tratándose de estos tributos tan regresivos en términos económicos como de los que estamos tratando en este proyecto. Al menos, hasta que no haya una reducción sustancial del gasto público, haciendo foco en ello. Y esto lo escuchamos todos, seguramente todos los días, en todo el ámbito de las provincias y en cada municipio, en cada pueblo, ¿no? ¿Qué hace la política, qué hacen ustedes para contribuir a disminuir el déficit fiscal? Siempre viene el apriete por el lado de mayores recursos, mayores impuestos, mayor presión fiscal. Esta noche se habló, la noche de ayer y esta madrugada, se está hablando largamente de este tema, ¿no? Lo estamos hablando largamente. Y parece que el único argumento que hay, o la única respuesta que tiene que el gobierno es aumentar los tributos, aumentar impuestos, aumentar la presión fiscal. Del gasto público no se habla. También, ¿qué más debemos hacer? Bueno, hay que reclamar al Poder Judicial que sea menos tolerante con las situaciones que son violatorias de la Constitución y de las normas que se aplican en contra de los contribuyentes. Por último, ¿qué más se puede hacer? El sector empresario y profesional. Mayor compromiso en aras de convencer a las autoridades del profundo cambio que se requiere imperiosamente en nuestra sistemática tributaria, en línea con aquello que, al decir de Konrad Adenauer, es importante tener razón, pero más importante es que te la den. Así que, presidente, por todas estas consideraciones, esta prórroga, esta no aplicación del consenso fiscal del 2017, que establecía esta baja gradual de la presión fiscal provincial que había sido firmada por la Nación y prácticamente casi todas las provincias,
que se deja sin efecto para este año, que ya se había dejado sin efecto para el año 2020 en aquella ley de la múltiple emergencia pública, genera mucha más incertidumbre. ¿Quién puede hoy programar a largo plazo una inversión en la Argentina, en cualquier provincia? Nadie, porque una medida como esta, que se firma por la Nación y las provincias, donde las provincias se comprometen a una baja gradual de la presión fiscal, hoy daba el caso de la industria, para el 1 de enero del 2022 tenía que haber quedado exenta la industria de ingresos brutos, como ejemplo. Lo traigo nuevamente a colación. Y resulta que sigue grabada y va a seguir grabada y no se sabe bien hasta cuándo, si después se va a seguir prorrogando esto o si ya directamente va a quedar sin efecto, con lo cual cualquier tipo de planificación que yo hubiera hecho en torno al costo impositivo de cualquier actividad, al poco tiempo una ley como esta lo deja sin efecto. Entonces todo lo que yo preví para mi empresa se viene al bombo, se viene al tacho, permítaseme la expresión, en razón de que son compromisos que después no se cumplen y que después sale una ley que ampara ese no cumplimiento, como sería este caso de esta ley. Así que, presidente, estoy con esto expresando nuestro rechazo al dictamen de mayoría de prórroga de los efectos del consenso fiscal de 2017 firmado en diciembre de 2020 y que pretende ser aplicado durante el corriente año 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Pastori.